Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Guilov y te doy la bienvenida a Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. En este programa voy a recibir a verdaderos rockstars que entregarán los mejores consejos para hacer crecer sus negocios. Vamos a hablar de todo lo que una empresa necesita para importar y vender productos sin complicaciones y todo lo que viene después. Transporte, aduana, regulaciones, documentación, marketing, logística, contabilidad y muchos otros temas más. El objetivo de este espacio es reunir a las personas que más saben para que tú aprendas de su experiencia. Pero antes de empezar, te invitamos a seguirnos con la opción seguir y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y además apoyes el programa. Comencemos. En el episodio invité a un verdadero crack. Le damos la bienvenida a Óscar Chela, gerente general de Biocare Chile. Biocare desarrolla suplementos nutricionales de la más alta calidad desde hace más de 30 años. Su receta para ser la mejor compañía de suplementos tiene varias causas. Una de ellas es la importación de ingredientes y materias primas de primer nivel. Lo invité para conversar sobre la importación de suplementos alimenticios en Chile. Bienvenido a Importación 360, Óscar. ¿Cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Yo acá muy bien, muy contento de poder participar contigo en este podcast y poder compartir con todas las personas que nos están escuchando todas las cosas que hay que saber, ojalá todas, y poder desarrollarnos en todas las dudas, todas las ideas y todos los procesos, todos los bonitos procesos que implican la importación. Y sobre todo la importación de suplementos nutricionales a Chile. Ahora, Óscar, primera pregunta. Partamos por lo más básico. ¿Qué lugar ocupa el proceso de importación en una empresa como Biocare? ¿Y qué pasaría si mañana dejan de importar? Mira, es súper simple. El proceso de importación, hoy para nosotros, como nosotros en Chile representamos a una empresa inglesa que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado mundial, si nosotros no pudiéramos importar, nuestra empresa no existiría. Todos nuestros productos vienen sellados de fábrica, entonces la importación es el primer paso. Cuando nosotros acá en Chile nos definimos como empresa y me preguntan a mí, oye, ¿qué trabajan? ¿Qué hacen ustedes? Siempre la primera palabra es importación. Nosotros importamos, distribuimos y representamos en Chile a Biocare, esta marca inglesa que tiene un know-how muy conocido en todo el mundo con productos de excelente nivel. Pero lo primero es importarlo. Entonces, Perfecto. Antes de comenzar cualquier cosa, la pregunta es el cómo y el qué hay que hacer para traerlos a Chile. Ahora, en este proceso de importación de suplementos que se sabe que tiene temas especiales para ingresar, ¿cuáles han sido los principales desafíos para importar los suplementos desde que comenzó la historia de Biocare? Ok, Dani, mira. Pasa lo siguiente, cuando uno parte cualquier emprendimiento, yo considero que el desafío primario es la poca información que a veces manejamos en los procesos y en cómo se hacen las cosas. Si bien, por ejemplo, nosotros cuando comenzamos con esta empresa sabíamos perfectamente de qué se trataban los productos y cuáles eran sus usos, no teníamos idea de cómo proyectar ventas, de cuánto había que comprar, de cuánto tiempo podía tardar y cómo iban a ser todos los procesos de importación. Entonces, me fui. Entonces, volvamos a la pregunta. O sea, ustedes cuando quiso partir esta historia y tenían que importar, ¿sabían cómo se hacía? ¿Tenían noción? ¿Tenían los pasos? ¿Tenían claro la documentación? ¿Cómo fue ese desafío al comienzo? Comienzo la respuesta de nuevo. Bueno, el primer desafío que yo considero que es para todo emprendimiento es que no conocemos un montón de procesos que hay que llevar a cabo para sacar adelante un negocio. Y en nuestro caso, si bien manejábamos todo el tema de suplementación y su uso, no teníamos idea de un proceso de importación. Nunca habíamos trabajado en importaciones a Chile de ningún tipo de producto. O sea, lo más cercano a una importación era comprar algo en AliExpress y que llegara a la casa. Y sabíamos que pasaba por aduana y un montón de documentos, pero era algo muy simple y cotidiano.
cómo importar y cómo importar dentro de la categoría de alimentos, no teníamos idea. Y tampoco sabíamos que los suplementos en Chile entran por alimentos. Entonces ese fue nuestro primer desafío, que es conocer cómo funciona, a través del Ministerio de Salud, cómo funciona el ingreso y la categorización de la alimentación, de los suplementos y también de los medicamentos en Chile. Y ahí fue Claro, donde... porque ahí te voy a complementar. Te voy a complementar de que efectivamente hay países donde este producto podría entrar como un fármaco y ahí cambia la regulación. Entonces justamente cuando vienen productos de este tipo puede caer o fármaco o alimento, y en este caso son los alimentos. Y en ese proceso de importación, las primeras veces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Con qué problemas se encontraron que tuvieron que resolver en el momento? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Claro, mira, lo primero que hicimos fue asesorarnos. Fue asesorarnos por empresas que supieran cómo importar alimentos a Chile y manejaran todo el tema de la regulación y cuáles eran los pasos. Entonces ahí nos encontramos con varias cosas. Primero aprendimos cuál es la nomenclatura de las palabras de alimentación en Chile y de nuestros productos, por ejemplo, como probióticos, omega 3, vitaminas y minerales, en qué categorías podían entrar. Cuando logramos aprender eso, supimos cómo internarlo, porque al internarlo, acá todos los amigos que nos escuchan deben saber que uno tiene que llenar cierta cantidad de formularios, documentos, y uno tiene que categorizar su producto. Y los primeros errores que nosotros cometíamos era que pensábamos que todo era suplemento, y en realidad hay varios apellidos: suplemento en vitaminas, suplemento con adición de aminoácidos, suplemento alto en proteína, alto en hierro. Entonces, esa primera parte, el desafío fue aprender la diferencia de cómo se llamaba afuera a cómo se llamaba en Chile cada uno de los productos y en qué categoría podían entrar. Y una vez ahí, dábamos el primer paso y lo traíamos a Chile. Y una vez que categorizaban, ¿qué otras regulaciones específicas tienen que cumplir estos productos? ¿Cómo ustedes se aseguran de que se cumpla además de dicha regulación? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es la relación con tu proveedor? O sea, ¿cómo lo hacen para resolver todos los pasos de la importación? Ya, perfecto. En ese caso, con nuestro proveedor, como las reglas del juego son diferentes en todos los países, Biocare en Inglaterra, ellos manejan un stock y ellos crean sus productos según su nomenclatura, que en ese país y en la Unión Europea están catalogados como suplementos. Al traerlos a Chile, los tenemos que traer bajo la misma categoría de suplementos, pero con las reglas chilenas. ¿Y cuáles son las diferencias de regla? Que también fue una sorpresa para nosotros, que todo país tiene una lista de lo que corresponde a suplementos dentro de la categoría de alimentos, y cada uno de esos suplementos, cuáles son los mínimos y máximos en dosis y cuáles son los ingredientes que puede tener. Entonces, existe una lista que te entrega la Seremía de Salud, en donde está todo lo que tú puedes ingresar como suplemento y todo lo que en Chile no corresponde a esa categoría, y ya ahí pasamos a la categoría de fármaco, que ahí ya lo ve el ISP. Entonces nuestra relación con nuestro proveedor siempre ha sido como: vamos a traer a Chile lo que se pueda ingresar según las reglas, porque claro, es lo mismo que vemos, Daniel, siempre de un montón de personas que va a Miami y vuelve con un montón de suplementos que venden en todos lados y que no hay ningún problema en comprarlo. Ellos tienen otras reglas del juego. Las reglas del juego de Chile, tengo que decir que si bien a veces son un dolor de cabeza, por otra parte, somos uno de los países con la mejor regulación, con la más estricta y la más formal. Y eso con el tiempo, al principio choca un poco, pero con el tiempo se agradece. Entonces, si resumimos, hay temas de que el ingrediente tiene ciertos límites y ser clasificado como alimento, y además hemos hablado de temas de documentación. Vamos a volver a esto en breve respecto al proceso. Ahora, para cambiar un poco el tema, tú mencionabas los ingredientes, y este mercado podríamos decir que tiene mucha competencia. O sea, hoy día uno encuentra suplementos de cosas muy básicas, farmacias, supermercados, puesto de alguna forma, el concepto de la suplementación. Entonces la pregunta que tengo es: ¿qué tan clave ha sido para ustedes y a su vez el desafío de vender productos
de mayor calidad versus productos que podrían ser más masivos? Perfecto, mira. A nosotros nos caracterizan tres conceptos. El primero es la biodisponibilidad, que todos nuestros productos, la molécula que se ocupa es la que tu cuerpo va a absorber de mejor forma. Lo segundo es la pureza. ¿A qué nos referimos con la pureza? En buen chileno, todos los productos traen un montón de relleno, un montón de chaya, por decirlo así. Tal cual. Y o sea, si cuando uno lee los ingredientes, se encuentra como con 5 o 7 líneas de cosas, decís tú. Y todos los sellos. Imagínate, o sea, sin llegar antes a los sellos, tú puedes tomar una vitamina y darte cuenta que la miras y dices, chuta, tiene 17 ingredientes, en donde uno probablemente es la vitamina C y el resto, bueno, es como, hay que recordar cuando éramos niños, Daniel, y nos comíamos esas tiras de vitamina C, que al final eran pura azúcar y amarillo crepúsculo, y eran de diferentes colores, Pero eran ricas. Eran ricos, y nosotros pensamos que lo estábamos haciendo increíble con esa vitamina C, pero en realidad no tenía tanta. Entonces, cuando hablamos eso de qué es lo que traen los productos, y lo último es el formato. El formato para tomar. Nosotros tenemos formatos líquidos, en cápsulas, y también tenemos en gotitas, tenemos en polvo, entonces es mucho más fácil consumir. Ahora, cuando llegamos a Chile, la oferta es alta, la oferta es gigante, o sea, tenemos una cantidad de suplementos de distintas calidades, de distintos valores y también para distintos usos. Y también hay un montón de complejos que engloban todas las vitaminas y todo. Entonces, la oferta es variada. ¿Cómo competir con calidad? Ahora, ahí nos encontramos con otro desafío. Que lograr en Chile posicionar un suplemento demanda un marketing totalmente atómico. Porque acá en Chile los marketing que ocupan las farmacéuticas y los productos más simples son muy buenos. Y para entrar a Chile, para que la gente consuma tu producto, o tienes que verlo en la televisión, o tienes que verlo en un matinal que lo están mostrando, o te lo tienes que dar tú. Porque Daniel, ¿qué hacemos nosotros? Vamos, le preguntamos al doctor, y si el doctor dice que hay que comprar nosotros compramos el que dice el doctor. Entonces ahí nos encontramos con el desafío de educar y contarle a todos los profesionales de la salud de todo Chile, mira, llegamos con este super producto que tiene todas estas ventajas y te invitamos a conocerlo, a probarlo y a recomendarlo. O sea, si hay una persona que nos está escuchando que quisiera introducirse en este mercado y le dijéramos, te recomendamos mejor calidad porque hay una diferenciación real de lo que tú hablabas antes, tu consejo sería educar. O sea, la educación es fundamental para poder vender productos de mejor calidad, que muchas veces, claro, para el consumidor del día a día te dicen esta vitamina, uno muchas veces ni entiende lo que se está tomando, pero si uno está bien educado, es más probable que la compre a que no. Exacto, nuestra primera línea de acción como empresa acá en Chile es educar. O sea, nosotros la mayor cantidad de recursos económicos, humanos y de tiempo, nuestro recurso, nuestro equipo, se dedica a educar. ¿A educar a qué? A educar en las tiendas donde se venden para que el cliente final conozca. Educar al cliente final también a través de redes sociales, webinar, talleres, conversatorios, mesas redondas. Y el más importante, a los profesionales de la salud. Nosotros necesitamos, Perfecto. y cualquier persona que esté interesada en importar a Chile un producto, una vitamina, un mineral, cualquier suplementación, ácidos grasos esenciales, esencias y todo lo que puede entrar, ahí nos fuimos a otro lado, pero todo lo que quiera entrar a Chile que tenga que ver con la salud, los claves son los comunicadores. Y esos comunicadores son, nuestros interlocutores son profesionales de la salud. Cuando, por ejemplo, llega el invierno o llega septiembre, nosotros siempre vemos en la tele que aparece algún doctor especialista, otorrinolaringólogo, hablando de las alergias. Si ese doctor dijera así, y además tomen probióticos para las alergias, y estuviese en esa línea, que es la línea de la medicina integrativa, chuta, nuestras ventas subirían un montón. Claro, Así, porque no son los probióticos para otra cosa. Pensamos otra cosa. Sí, no sé, yo estoy de acuerdo en términos de la educación. Creo que efectivamente es importante
esa parte, porque claro, uno puede importarlo y después no poder venderlo. Oye, y volviendo al tema del proceso logístico, nosotros hablamos de que el proveedor tenía ciertas reglas para Europa, ¿no es cierto? Hablaste de la parte de inscribir los productos, pero nos falta una parte, que es el fondo cuando la persona que quiere importar ya lo definió, ya lo encontró. Si pasamos al paso a paso, en concreto, ¿cómo es un proceso de un embarque de Bioquera a Chile hasta que ya está disponible para la venta? Y si nos puede dar algunos pequeños segundos de explicación de toda la parte del etiquetado. Perfecto. Lo primero es, nosotros ponemos una orden de compra a nuestro proveedor en Inglaterra y nuestro proveedor es el primer paso. O sea, todo se abre con ponemos una orden de compra. Luego ellos nos dan un tiempo estimativo de que nuestra carga va a estar lista. Cuando está lista, nosotros tenemos la modalidad de recoger la carga. Hay empresas que su modalidad de negocio es que te ponen la carga en Chile, o sea, en tu casa, en tu oficina, y te cobran todo eso. Nosotros no. Nuestra modalidad, nosotros para eso trabajamos con una empresa de logística que nos trae la carga, la va a buscar. La puedes mencionar, Oscar, porque el auspiciador de este programa es esa empresa. No hay problema. Perfecto. Nosotros trabajamos directamente con CES, quien nos soluciona todo este paso, que es desde que está lista nuestra carga, nuestros 2, 3, 4 pallets ahí, todos bien guardados y bien protegidos. Ellos los van a buscar a la bodega de la empresa y se preocupan de trasladarlos a Chile. Nosotros normalmente lo hacemos por avión. Se puede hacer por avión, se puede hacer por barco. La mayoría de nuestros productos son muy chiquititos, son botellitas de vidrio muy delicadas, entonces nosotros ahí preferimos mucho el tema del avión, ¿ya? De hacer una internación aérea. Luego, la empresa nos trae a Chile, aterriza el avión, y cuando aterriza nosotros tenemos que hacer el proceso a través también de una agencia de aduana, de desaduanar esta carga. Y para eso nosotros tenemos que, sin entrar en muchos detalles ahí más técnicos, tenemos que decirle a la aduana de Chile con documentos: mira, estamos entrando esta carga con esta factura que tiene estos montos, y aquí viene el famoso packing list, que es cómo viene ordenada la carga y cuánto viene de cada uno, en cuántas cajas, que es el detalle. Y al mismo tiempo ese mismo detalle nosotros se lo pasamos a Ceremi, porque como son productos que entran como productos alimentarios, suplementos alimenticios, tienen que ellos también dar el ok. O sea, eso es súper importante. Disculpa que interrumpa, para aclarar, el que está escuchando el proceso hasta ahora era un proceso más o menos normal, como cualquier importación, pero tú mencionas al Ceremi, que es muy importante, que el Ceremi tiene que saber, antes que la carga salga del aeropuerto o del puerto, qué es lo que viene. Y ese proceso yo creo que muchas veces la gente no lo sabe. Entonces es muy importante lo que tú dices de tiene que el Ceremi saber, y hay una recomendación con la documentación, que siempre la documentación tiene que estar muy bien manejada. Porque obviamente el alimento, una documentación mal hecha te puede dejar todo el embarque adentro, retenido. Claro, Daniel, y a veces pasa, bueno, ahí hablamos después de las anécdotas y de las cosas que van pasando, pero eso es importante. Ceremi, si no sabe que viene el momento de desaduanar, la aduana va a decir, ok, pero esto es alimento. Y si Ceremi no te dio el ok, no va a salir. Y ahí te vas a encontrar con un problema, porque hay tema de temperatura. También hay temas de vencimiento. En nuestro caso, la mayoría de los productos tiene de 18 a 24 meses, entonces no hay problema. Pero sí tenemos un tema con la temperatura. Hay productos que no pueden estar a altas temperaturas por cierto tiempo. Y si hacemos una importación en enero o en febrero, imagínate en el aeropuerto la temperatura que hace en Pudahuel, y se nos olvidó el documento de Ceremi y tiene que estar 5 días ahí, claro que puede afectar. Y ahí empiezan los problemas. Aparte que también cuando tú tienes una carga parada, sobre todo en puerto, ahí Daniel, tú sabes más del tema, pagas por día que tu carga está en el puerto. Entonces, lo ideal es que llegue y sacarlo de inmediato. Y para eso, todo es previo, todo es la documentación. Entonces ahí la recomendación obviamente es trabajar anticipadamente con la documentación, con el embarcador, con el agente de aduana, que son temas que vamos a ir viendo en otros programas, pero acá en el fondo el tema de hacer anticipado todo el proceso para que justamente el producto no tenga riesgo. Y bueno, para terminar, sabemos que esta carga se entrega y hay temas de la bodega, que tiene que ser una bodega especial.
Claro, o sea, tanto el transportista como la bodega, como son alimentos, tiene que estar inscrito y certificado para Ceremi. La bodega tiene que tener resolución sanitaria y el transportista, una vez que lo toma del aeropuerto, del puerto y te lo lleva a tu bodega, también tiene que estar certificado. Eso es súper importante, no puede ser cualquiera. Y una vez que llega a bodega, Oye, viene el perdón. y el último paso es Sorry. cuando ya en tu bodega, tú tienes que avisarle a la Ceremi, ya me llegó, y ahí le tienes que enviar, y ahí viene otro proceso que es para que ellos revisan completamente tus productos y te dan un documento en donde dice, ok, desde ahora en adelante usted los puede vender. Incluyo el etiquetado. Es que, si, claro, ahí viene el proceso de etiquetado, porque si el producto no está etiquetado según la normativa chilena, no te van a dar esa autorización. Okay. Y ahí eso también Entonces, da en un tiempo. recomendación, Entonces, sí, claro, muy la importante trabajar recomendación con un es, experto al final. claro, o sea, Entonces, nosotros discúlpame, nosotros ahí tuvimos varios años en donde importábamos poquito y estaba todo bien, pero cuando nos dimos el salto, cuando hicimos el crecimiento importante, tuvimos que contratar a una persona especialista en regulación de suplementos, que no es lo mismo claro. que de alimentos, y hay muy pocos. Sí, Y cuando sí. encontramos Aclaramos que aquí estamos hablando exclusivamente de suplementos, porque hablar de alimentos es muy amplio, pero el caso de suplementos, como dices tú, tiene el tema de los ingredientes, hay ingredientes que pueden estar como fármaco, entonces no se puede, entonces es un tema que hay que asesorarse. Ahora, Oscar, tú hablabas de las anécdotas. ¿Me podrías compartir cuáles fueron dos anécdotas en este proceso y cómo lo resolviste y qué aprendizaje obtuviste para que la gente que nos está escuchando pueda aprender algo? Mira, a ver, hay varias cosas que uno se va enterando en el día a día, o sea, y como anécdota, y algo súper importante, cuando llega esa carga, para desaduanar tú tienes que pagar un impuesto. En Chile normalmente los suplementos, aparte del IVA que tienes que pagar un 6% más de impuesto de aduana, como también hay productos que están liberados. Y una vez nos pasó que no calculamos eso. Entonces fue como perfecto, por fin viene la carga, hicimos un cálculo en nuestra cabeza y justo, y ahí vienen las dificultades, cambió el dólar, cambió la libra, entonces nuestra factura venía en libra, la pasan a peso, la pasan a dólar y en esos cambios de conversión resulta que el impuesto que teníamos que pagar era una cantidad de dinero impresionante. Y ahí claro dijimos, chuta, ¿cómo ocurrió este suceso? No sabíamos Claro. que venían esos montos y ahí, claro, son portazos que te vais pegando y después dices, no puedo traer una importación. Si no tengo también considerado que tengo que pagar una provisión para desaduanar. Y a veces te la piden antes y a veces se demora más, o sea, siempre es el mismo proceso. Pero eso uno dice, no, si de aquí a que llegue el avión tengo 25 días para tener el impuesto. Y resulta que tomó viento de cola, fue maravilloso, hay una excelente gestión, había cupos y el avión llegó antes. Entonces, esas anécdotas que pasan, que uno a veces se equivoca y va aprendiendo también, es a preocuparse de tener la plata para pagar las provisiones, porque si no la carga queda ahí y empieza a pasar el tiempo, Claro. no puedes vender, te empiezan a pedir más documentos, etc. Otros errores típicos, Daniel, que a veces uno no sabe, porque uno también todavía no tenemos la capacidad de estar constantemente en información, que a veces cambian las cosas en Chile, y nos pasó una vez que traíamos un producto y era suplemento. Pero una farmacéutica en Chile hizo los estudios e inscribió ese ingrediente como fármaco. Y nadie te avisa, oye, ojo, lo están inscribiendo. No, o sea, si no te metes al diario oficial todos los días, algo que aprendimos también, no te vas Y en enterando. papel. Y casi que hay que Claro. ver el diario en papel. Y cuando llegó, nos dicen, no, pero esto tiene registro farmacéutico, no puede ingresar. Pero ¿cómo si llevo 3 años ingresándolo? Y con autorización. Pero es que ahora cambió. Chuta, entonces ahí uno se pega el portazo y dice, y ahí está, y quedamos viudos de productos muy buenos. O sea, nosotros en nuestra historia hemos tenido que dar el paso atrás o el paso al lado en una docena de productos que va cambiando la nomenclatura chilena. O que también se van descubriendo otras cosas, otros procesos, porque los suplementos en Chile tienen súper estrictas las reglas. Entonces yo a lo que invito a todas las personas es sigan las reglas.
en Chile siempre decimos, bueno, siempre hay formas de arreglarlo. En este caso, y sobre todo cuando estamos hablando de la salud en la comunidad, nuestra recomendación es 100% sigan las reglas. Si dice que hay que ponerle ciertos disclaimers, háganlo, no nos saltemos paso y la etiqueta que sea con todas las de la ley. Perfecto. Bueno, ahí como resumen, tú hablabas del tema del flujo caja. Para la gente que nos está escuchando y no sabe de un tanto detalle, cuando uno quiere importar a Chile hay que pagar el IVA, en algunos casos hay que pagar el impuesto a la importación, lo que Oscar aquí le llaman muchas veces el aduanazo. ¿Has escuchado hablar del aduanazo? Sí. Lo vamos a hablar en otro capítulo, vamos a hablar del aduanazo. Pero efectivamente para importar hay que pagar impuestos y efectivamente hay que pagarlo antes para poder salir de la aduana. Se puede pagar con transferencia, se puede pagar con tarjeta de crédito, ahí en el caso del que pueda tiene unos días más para pagar, pero como dices tú, muy importante cuando uno hace un cálculo para importar, es importante que vea el flujo de caja, porque efectivamente muchos de esos IVA, que el IVA las empresas casi todas lo recuperan, pero tienen que tener el flujo. Oye, Oscar, te hago una pregunta que espero que te animes a responderla. Me puedes decir si quieres o no quieres. Quiero o no quiero, pero así en buen chileno. ¿Te has mandado algún cagazo del que aprendiste realmente y queráis compartir? Y para las personas que no saben lo que es cagazo, y cometiste un error tan grande, pero que finalmente aprendiste y que nos puedas compartir. Mira, gracias a Dios, como empresa no nos hemos mandado ningún gran cagazo. Hemos tenido cositas chiquititas, como esa vez que contaba recién de que no dimensionamos el impuesto que iba a venir porque también era la primera vez que venía una carga tan grande. Y ahí tuvimos que pararle un par de días y fue un dolor de cabeza. Pero así como cosas chicas, una vez nos pasó que descuidamos el stock de etiquetas, llegó y no teníamos etiquetas. Y las etiquetas las mandaban también desde Inglaterra, porque era con una laminación especial, con colores especiales, porque, bueno, siempre hemos escuchado que los ingleses son muy ingleses, ellos son muy estructurados y las reglas están súper claras. Entonces, en esa ocasión, ese descuido nuestro de no tener las etiquetas hizo que nos tuvieran que mandar las etiquetas por correo. Tardaron 3 semanas en llegar por valija, y también tiene un costo. Entonces, al final, todos estos mini cagazos son luquitas que se nos van filtrando. No, y como hablamos, sin etiqueta no se puede vender. O sea, no recomendamos, porque te puedes meter en un problemazo con la institución de salud de Chile. Y lo otro es que me imagino que en el caso de los suplementos, tener inventario disponible es muy importante, porque todos seguimos con los suplementos seguimos un proceso diario, mensual. Entonces, si yo estoy con una marca acostumbrado y la marca no tiene producto, aparte que es muy probable que me tenga que cambiar buscando una competencia, ahí ya puede que tengáis un riesgo tremendo de perder un cliente. Entonces, es muy importante el tema del inventario. Y efectivamente tú mencionaste la importación aérea. En otro capítulo vamos a hablar de la diferencia entre aéreo y marítimo y por qué muchas veces mejor el aéreo que el marítimo por estos temas de stock, que cuando son productos más caros a veces uno conviene que pague un poquito más, pero no tienes el riesgo de quiebre stock. Ahora, bueno, Oscar, dale. El stock, Daniel, nos afectó mucho en pandemia. Bueno, en pandemia muchos tipos de rubros se quedaron sin stock, pero a nosotros nos pasó algo tragicómico, que, bueno, todos saben que el país se paró en el 2019 después del famoso estallido social. Ahí nosotros tuvimos unas bajas, como que se congelaron las compras, como que la gente ya no entraba a Instagram, no entraba a Facebook, no entraba a ningún lado. Y luego vino la pandemia. Y en la pandemia todos nos preocupamos, pero nosotros ahí tuvimos la dicha de que cuando se declara pandemia en Chile y empieza a aparecer toda la información, y ahí volvemos a lo que te decía al principio, si los doctores dicen tomen vitamina, la gente toma vitamina. Si los matinales dicen tomen probióticos, la gente toma probióticos. Y estaba todo esto de la salud que nosotros vendimos en marzo de ese año, en la última semana de marzo, lo que teníamos para vender en abril y mayo. Wow. Entonces,
fue maravilloso, nos tiró para arriba, nos dio caja, pero al mismo tiempo nos quitó stock. Y ahí viene el problema de la participación del mercado. Nosotros teníamos cierta participación, pero ya no teníamos ese stock. Entonces la gente empieza a buscar alternativas. Y lo mismo le pasó a nuestros competidores y a todo el rubro. Entonces, hoy el stock, y algo que nos pasa mucho a los emprendedores, es que nunca vamos a saber cuál es nuestro límite de venta si no tenemos la bodega llena. Pero tener la bodega llena también es un costo súper grande. Entonces ahí hay que ir jugando. Ahora tenemos la posibilidad de jugar con distintos software de inteligencia artificial que van viendo todo esto, que van incluso diciéndote, mira, es mejor que pagues esta semana porque la tendencia dice que el dólar puede subir la próxima semana. O sea, hay herramientas que tenemos que ir usando ahora. Pero el stock, si tú me preguntas cuál es el mayor dolor de cabeza que hemos tenido en nuestra historia, el stock. Y para eso estamos trabajando día a día. Exacto. Oye, Oscar, para ir terminando, en este podcast tenemos una sección que se llama Lo que realmente importa. Hemos hablado un montón en el proceso de los suplementos, muy interesante, documentación, etiquetado, informar a los Ceremi, preocuparse de los ingredientes que cumpla la regulación, hay varias cosas. Pero de toda esta experiencia que tú llevas con BioCare, ¿qué es lo que tú aprendiste que te gustaría compartir como una lección clave? O sea, la persona está escuchando y dice, ok, me animo, quiero estar en este mercado. ¿Qué consejo único, el más importante, le darías a una persona que quiera comenzar con la importación de suplementos alimenticios? Ok, mira, el consejo es tomarse el proceso de importación e internación con mucha seriedad, con demasiada seriedad, porque es el proceso clave que va a afectar tu negocio. Por ahorrar, siempre uno dice, oye, yo tengo un amigo que lo hace más barato, pero a veces por ahorrar te puedes llevar una cantidad de problemas impresionante. Paguen seguro, vale la pena. O sea, nosotros, por suerte, nunca hemos tenido un siniestro, pero conozco otros emprendedores que, pucha, nunca aseguraron y se perdió un container. O sea, se te perdió un container. ¿Qué haces? Wow. Entonces, las cosas que importan son que tus partners sean serios y tomarte el proceso con seriedad. Ese es el proceso es importación. Tremendo consejo. Tremendo consejo, porque efectivamente la dificultad documental que tiene el tema de la suplementación, y además, como tú dices, Chile es muy estricto en los alimentos o los ingredientes que pueden entrar, que yo comparto contigo que tiene que hacerse con seriedad, tiene que hacerse con análisis previo, porque efectivamente yo veo, y todos en esta industria vemos, cuánta gente compra en internet unos suplementos porque cree que va a llegar, pagar el impuesto y pasar, y no es así, y efectivamente pierden plata, y si una persona está emprendiendo con su poco capital, puede llevarse una sorpresa por no estar informado. Ahora, Oscar, si la gente quiere ponerse en contacto contigo, con BioCare, ¿cuál es el mejor canal de comunicación? Mira, nosotros somos Ben Millennial en ese tema. Nosotros tenemos varios canales de WhatsApp que se encuentran en nuestro sitio web, que es biocarechile.cl, y también en nuestras redes sociales como BioCare Chile. Ahí directamente están todos los links para escribirnos por WhatsApp, comunicarse con nosotros, saber de estos procesos, conocer los productos. Y nosotros tenemos varias formas de comunicarnos con las personas. Tenemos varios canales. Dentro de esos canales también la importancia es quiénes los contestan. Si vamos a hablar de cualquier proceso, si tú necesitas saber información, tenemos una persona que maneja toda la logística. Si quieres hablar si quieres algún consejo mío, pide hablar directamente conmigo y yo feliz. De hecho, tú pones llamar en nuestro Instagram y suena mi número. Así de conectados estamos nosotros. O sea, Instagram te exige cuando eres empresa que tengas un número de contacto. El número de contacto es mi número personal. Y nunca lo voy a dejar de contactar, siempre lo contacto. Y por otra parte, si necesitas algo nutricional que tiene que ver con la suplementación, te contesta nuestro equipo de nutricionistas. Entonces, en ese sentido, los invitamos a todos a que se pongan en contacto con nosotros, con nuestro equipo, que consulten, que pregunten, que se informen. Y hay que educarse el tema de la suplementación, porque es bueno invertir en salud para después ahorrarse en enfermedad, como dice el cliché que ocupamos en Chile.
Bueno, Oscar, ha sido una conversación muy interesante. Creo que se puede aprender un montón. Ahora, hay que investigar, hay que hablar con profesionales. Espero que estos consejos que diste le sirvan a la gente, principalmente a animarse de que se puede. No es imposible hacerlo, solo que hay que tomarlo, como dices tú, con seriedad. Así que muchas gracias por estar participando hoy día con nosotros. Fue un placer y te deseo todo el éxito del mundo en lo que venga para BioCare Chile. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación al programa. Estábamos muy contentos con el equipo de participar acá contigo. Así que también, por otra parte, reitero los agradecimientos y también que te vaya muy bien en esta nueva temporada del programa. Muchas gracias. Eso es todo por hoy en Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones, con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tus importaciones en piloto automático. Si quieres saber más, encuéntranos en nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Guilof y si te gustó este podcast, síguenos con la opción seguir. Nos escuchamos en el próximo episodio.